Unidos vamos a, a buscar las Sagradas Escrituras. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, para la gloria del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. 12 y 13. Qué hermoso es alabar al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo especial es alabar su nombre, bendecir su nombre, y quisiéramos alabar siempre su nombre, todo momento. Vamos a unirnos a leer esta palabra. Dice, todos unidos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Tomen asiento. Ya al final entonamos un canto. A Dios toda la gloria. Amados hermanos, vamos a tener unos minutos para... La verdad es que la palabra de Dios es tan hermosa, es que siempre habla en nuestras vidas. Yo le decía al Señor, dame una palabra que llegue a mi corazón, primeramente a mí, porque la palabra es lámpara y es espada para nosotros, y es la que ocupa nuestra vida. Y llegaba una palabra a mi corazón, y la palabra era ocúpate, solamente eso, ocúpate. Y ocuparnos, amados hermanos, en vuestro Salvador, en Jesucristo, y ocuparnos en lo que el Señor, el llamado que el Señor nos ha hecho, es estar precisamente atentos. El ocuparse es un verbo, veía esto, es un verbo prenominal, pues, que indica dedicar tiempo o esfuerzo a una tarea, responsabilidad o actividad. Dependiendo del contexto se puede usar en distintos, pues, la palabra ocuparse, porque también el prenominal indica que una palabra, o construida la palabra, pues, que es el sustantivo, que es ocuparse, también se puede utilizar como preocuparse o desocuparse. Pero el Señor en su palabra nos dice ocupaos, ocupaos. Y verdad que el ocuparse, amados hermanos, es lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, que debemos de ocuparnos, y en toda nuestra manera de vivir, ocuparnos en el Señor. Ocupaos en vuestra salvación, vuestro Salvador es Cristo Jesús, amados hermanos, y en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nosotros, el Señor ha depositado en nuestras manos ministerios, responsabilidades, sobre todo ser hijos de Dios, ser luz que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros como iglesia de Cristo. Y les decía yo que qué hermoso es alabar al Señor, porque somos hechos para alabanza de su nombre, para alabanza de su nombre, para que todos alaben el nombre de Dios por medio de usted y de mí. Pero qué hermoso es alabar al Señor cuando todo no va muy bien, cuando no brilla la luz del sol, cuando no hay un amanecer. Si bien es cierto que Dios había llamado a su siervo Moisés para libertar a su pueblo, y Dios había hecho cosas grandes, dice la palabra de Dios, cuando llegó el límite entre el mar Rojo, ahí el pueblo se quejó contra Moisés, dice la palabra. Él dijo, ¿por qué nos sacaste de Egipto donde había tumbas para que ahí nos enterrasen, pues? ¿Por qué nos trajiste a morir aquí a este lindero? Y un hombre de Dios con Moisés, al ver, amados hermanos, esa actitud del pueblo, precisamente la Biblia dice que
que clamó a Dios y Dios le contesta, pero le contesta de una manera que él no entendía, porque él había sido llamado para liberar a su pueblo. Y a veces en el lindero, a veces podemos, amados hermanos, desocuparnos, podemos preocuparnos, como le pasó esto. Y Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que avance. Y le decía ayer a mis hermanos que qué hermoso es alabar al Señor cuando todo está muy hermoso. Ya después del río, cuando ya cruzó el pueblo de Israel y todos los egipcios ya estaban en el mar ahogados, muertos, entonces empezaron a alabar. Entonces empezaron a alabar el pueblo y junto con todos los sacerdotes empezaron a alabar al Señor. Pero eso no era el momento era en el momento en que el Señor lo determina. Cuando la cosa está al límite, ahí el Señor quiere una alabanza tuya y mía, mucho menos un quejar, dice un canto. Que salga de ti una alabanza, una gratitud y el llamado que el Señor nos ha hecho. El ocuparnos, amados hermanos, es un encargo, es una responsabilidad de alto riesgo. El ocuparnos o ocuparse, pues, es dedicarse, es consagrarse, es aplicarse, poner atención, esfuerzo a una actividad específica, y la actividad específica es el propósito que Dios ha diseñado en nosotros. ¿Cuántos sabemos que somos sal de esta tierra? ¿Cuántos somos luz de Cristo? A veces escuchaba yo que a veces queremos estar, amados hermanos, y en otras denominaciones pues hacen muchas cosas para aparentar y quieren hablar y hacer muchas cosas en el Espíritu. Y la verdad es que el Espíritu Santo, cuando usted está en el Señor y lleno del Señor, es que usted habla de Dios, que usted huye de la tentación, que usted resiste al diablo y él huye de vosotros, y que usted sabe el llamado que el Señor ha hecho y se ocupa en que es un hijo de Dios y como hijo coheredero de la vida eterna. Pero esta ocupación, amados hermanos, es entregarse. El ocuparse es entregarse, destinar, es ofrecer nuestras vidas. Y eso a veces, o casi siempre, no lo queremos realizar. No queremos realizar sacrificios. Casi siempre, amados hermanos, ponemos en duda el llamado que el Señor nos ha hecho. Y esta palabra es primeramente para mí, porque yo le pedí una palabra, el Señor me dijo, y llegaba a mi corazón: ocúpate. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El ocuparse es credibilidad, es fe en crecimiento, fe en crecimiento. Pero el preocuparse, amados hermanos, indica que precisamente nosotros no le estamos creyendo al Señor, no le estamos creyendo a su palabra, porque nos estamos preocupando cuando Él tiene el control de todo cuanto existe, de todo lo creado arriba en el cielo, porque nos gusta escuchar esas partes. Todo lo que fue creado arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Pero llega la preocupación a nuestra vida, y esa preocupación, amados hermanos, implica precisamente y revela una área de nuestra vida donde aún no le hemos entregado el trono a Cristo. Porque cuando el alma se aferra al control, cuando la mente se aferra al cómo y al cuándo, cuando el corazón se resiste a descansar, esto es una traición interna a la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel a su palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta su palabra. Él dijo que iba a liberar a su pueblo y lo libertó con mano fuerte y con brazo extendido. El asunto es que llega un tiempo, llega un momento donde llega un límite
Y Dios precisamente ahí en ese lugar nos pone a prueba para saber de qué estamos hechos, para saber si verdaderamente le amamos al Señor, si nos ocupamos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque el tener, amados hermanos, temor de Dios es saber quién es Dios, es saber quién es el creador de todas las cosas, es saber quién Él diseñó un propósito en tu vida y en mi vida. Pero es una verdad que la preocupación, precisamente, amados hermanos, es una debilidad de carácter, es una señal de incredulidad. Nuestro Señor dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nuestro Padre sabe la necesidad. Nosotros en obediencia pedimos y confiamos y creemos que su propósito es eterno. El asunto es que militamos en esta carne, en este hombre interior, como lo vimos hace algunas semanas, este hombre interior, amados hermanos, que lucha y no desea las cosas del Espíritu. Este hombre interior en el cual militamos, en el cual vivimos, pues usted ve al hermano Juan, pero el hermano Juan vive en este cuerpo y lucha en este cuerpo. Pero necesitamos, amados hermanos, no ver al invisible que es Cristo Jesús. Ver al el que nos llamó y nos rescató de vuestra vana manera de vivir. A Él tenemos que ver como viendo al invisible y dar pasos firmes de fe, ocupando nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: ocúpate en la lectura, ocúpate en la obra del Señor Jesucristo. Ocúpate, mantén tu mente ocupada en el Señor, porque de esa forma el Señor nos ayudará. Quiero decirles que un hombre conforme al corazón de Dios estaba hecho para la guerra y se descuidó y falló. Y muchos recuerdan más la falla de David, pero él, conforme al corazón de Dios, se arrepintió y reconoció, y todo pecado trae retribución, y aceptó que Dios tenía un propósito en él. Y se ocupó nuevamente, porque el Señor al que llama capacita. La obra es del Señor, no es nuestra, la obra es del Señor. Así es que, amados hermanos, esforcémonos y seamos valientes. No nos preocupemos, ocupémonos más bien. Que nuestra vida nos ocupemos en el Señor y que le alabemos aún en medio de la adversidad. Ahí es donde el Señor quiere una alabanza. Ahí es donde el Señor quiere que usted y yo le alabemos y le demos gloria y nos gocemos cuando está la adversidad, cuando arrecia y cuando está al límite. Porque, vuelvo a repetir, qué hermoso es alabar al Señor cuando usted ya vio la victoria. Ahí es hermoso alabar al Señor también. Pero qué precioso es que espera Dios que cuando está al límite, ahí usted levante su rostro al cielo y le diga: gracias, Señor, y no se queje como el pueblo de Israel, porque Dios tiene un propósito en usted y en mí. Dios tiene un propósito en ser hechos hijos de Dios para la gloria de su nombre. El ocuparse es credibilidad, es fe. La palabra de Dios enfatiza, amados hermanos, la importancia de ser diligente y responsable en todas las áreas de nuestra vida. Como lo menciona el Proverbios capítulo 12, versículo 24, que dice: la mano de los diligentes dominará, mas la del negligente será tributaria de trabajos forzados. Pues el Señor nuestro Dios, a través de su palabra, nos enseña, y en el Evangelio de Lucas nos dice nuestro Señor Jesucristo una enseñanza retórica, pero especial para nosotros. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, dice algo que debemos de ocuparnos, pero en Cristo Jesús, en vuestra salvación en Cristo. Ese pasaje todos lo sabemos y todas lo sabemos, pero el Señor quiere que lo pongamos nosotros en práctica, en obediencia al Señor. Dios amaba de una manera abundante a Marta, a María y a Lázaro.
y tenía un propósito para esa casa que amaba al Señor Jesucristo. Como Dios te ama a ti y me ama a mí, y tiene un propósito, pero hay que aceptar que el Señor anhela que nos ocupemos en vuestra salvación en Cristo Jesús. Capítulo 38 del capítulo 10, versículo 38 dice, su palabra: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo el Señor, le dijo Marta al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le dijo, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Cristo debe ser nuestra ocupación. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesucristo nos ha llamado, y tenemos un llamamiento en el Señor, y nos dice que nos ocupemos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que ocuparnos en el Señor. Ocuparnos en el Señor Jesucristo. Y amados hermanos, ocuparnos es que cuando la palabra de Dios nos habla, nosotros tenemos que atender la palabra de Dios. No puede estar un corazón de piedra, como lo decía el jueves la palabra de Dios, sino nuestra vida debe estar sensible a la voz de Dios y caminar de acuerdo al camino que el Señor nos ha trazado. Oh hombre, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno a través de su palabra. Predicación tras predicación. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es nuestra prioridad, es ocuparnos en el Señor, ocuparnos para que seamos, amados hermanos, para alabanza de su nombre en todo momento. Sí, es cierto que cuando la adversidad arrecia, amados hermanos, a veces humanamente nos movemos, pero ahí es donde nosotros tenemos que levantar las manos al cielo y decirle, Señor, ayúdame, aquí estoy. Jesucristo nos instruye a los creyentes, a todos los que creen. ¿Cuántos somos creyentes aquí? Jesucristo nos instruye a ocuparnos en vuestra salvación, en su justicia. Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces nos gusta, amados hermanos, nos gusta pues que nos digan siervos de Dios. Escuchaba a un hermano que daba una conferencia a los pastores, siervos de Dios, y les decía, ¿cuántos son siervos de Dios? Y todos levantaban la mano. Y después les preguntó, ¿y cuántos son amigos de Dios? ¿Cuántos son amigos de Dios? Porque el Señor Jesucristo dijo, ya no llamaré siervos, os llamaré amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y es que el Señor, amados hermanos, es el que hace la obra en nosotros. También, amados hermanos, escuchaba escuchaba a aquel hombre decir, amados hermanos, que tenemos que ser amigos de Dios. Porque les decía a todos, ¿cuántos conocen a Dios? Y todos decían, yo conozco a Dios.
Y el asunto es que después les dijo, ¿a cuántos conoce Dios? ¿Te conoce Dios a ti? ¿Me conoce a mí Dios? Y ese debe ser nuestro anhelo, que Dios nos conozca. Que Dios sepa quién es usted, sepa quién soy yo, porque le he creído al Señor y me ocupo en lo que el Señor me llamó, porque tiene un propósito. El Señor tiene un propósito en ti y en mí, y Él lo cumplirá. Su palabra, amados hermanos, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que pedirle al Señor que Él obre y su perfecta voluntad sea manifestada en nosotros y nosotros actuemos de acuerdo al propósito divino de Dios. Nunca encontraremos un mejor camino al Padre que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos llamó para la gloria de su nombre. Y dice esta parte, amados hermanos, escuchemos al Señor a través de su palabra cada vez que Él nos habla. No endurezcamos el corazón, avancemos con paso firme. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. El pueblo de Israel decía, no había tumbas allá en Egipto. Se quería regresar en medio de todas las maravillas que habían visto, en medio de haber sido alimentados directamente por Dios. Una columna de fuego los acompañaba y Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios está con su iglesia. Y Él quiere que nuestro corazón, amados hermanos, se disponga en todo momento a ocuparse en el Señor. No preocuparse, sino ocuparse. Mucho menos divagar en los pensamientos. Hemos escuchado muchas veces el tema, amados hermanos, que cuando pierde alguien el rumbo, empieza a haber crítica. Y eso es ocuparse en lo contrario, en restar, en dividir. Y eso es desagradable. Eso hay consecuencias graves. Y el Señor quiere que nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque escuche esto, lo que leímos, el versículo 13 del capítulo 2. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que produce en nosotros. Él es Él el que hace, amados hermanos, despertar en nuestro corazón el anhelo ardiente de buscarle al Señor, de ocuparnos en el Señor, de hacer un poquito. La verdad es que somos torpes muchas veces, pero cuando usted lo hace dispuesto y con un corazón sencillo, el Señor solamente necesita eso, un corazón dispuesto y sencillo para ocuparse en Cristo Jesús, y el Señor usará para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Sí, hay que ser esforzados y hay que ser valientes, porque vivimos en este cuerpo y tenemos otro enemigo que acecha nuestra vida, que lanza dardos de fuego del maligno. Pero poderoso es Dios para ayudarnos y sostenernos, para que nuestra mirada en Cristo Jesús, ocupados en Él, nuestra vida vaya, amados hermanos, precisamente creciendo. Y quiero terminar con esta parte que dice el apóstol Pablo ahora a Timoteo. Segunda y primera 4:13 de Timoteo, primera carta y segunda carta lo dice. En la primera carta dice el apóstol Pablo al joven Timoteo que se ocupe en el Señor. Primera carta a Timoteo 4:13 dice: ocúpate en tu ministerio. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y con la imposición de las manos del presbiterio. Porque el Señor es fiel a su palabra y a sus promesas. Y el Señor dice, segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y esto es lo hermoso, a fin de que el hombre de Dios sea, no que fue, sea perfecto. Y sea perfecto porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará, pero nada para atrás, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en un estado, amados hermanos, que el Señor ya lo conoce, siempre y cuando nos ocupemos en él. No que fue, no que es, sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la obra de Cristo que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Ocupémonos en el Señor. Dios está con nosotros. Exaltemos su nombre. Démosle la gloria al Señor. Y siempre, que siempre de sus labios y de mis labios salga una alabanza al Señor. Todo tiempo, en todo momento salga una alabanza. Vamos a entonar esa alabanza. Hijo de Dios, recibe hoy toda gloria. Él es el que recibe toda la gloria. Y Él quiere que usted quiera ocuparse en Él. Él quiere que usted quiera. Porque dice este coro, quiero levantar mis manos. Pero el coro lo dice en la letra. Usted también puede levantar las manos. Pero es anhelar, darle la gloria al Señor, que nos ayude, que le demos honor a Él en reverencia. Entonamos este bello coro y oramos al Señor que nos llamó, al que te llamó a ti, que estás allá atrás de las redes sociales. El que te llamó es fiel, justo, para perdonar, para guardarnos sin caída.